Amados hermanos míos, en el corazón de Jesús y también en el corazón de María, la Virgen, nuestra Madre. En el Evangelio correspondiente al domingo de hoy, que es un fragmento del discurso pronunciado por Jesús a sus discípulos en la noche de la última cena, la noche de despedida, se contiene un fragmento del cual nuestro Señor le advierte a sus discípulos que no tienen por qué ponerse tristes, porque ante el anuncio que les ha hecho de que Él se marcha, se va de su presencia entre ellos se sienten extremadamente tristes y les dice que no tienen por qué ponerse tristes porque en realidad les conviene que Él se vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si Él me fuere, el Espíritu no vendría a vosotros. Me voy, dice el texto, al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que, porque os he dicho estas cosas, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Pero mirad que os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Todos conocemos, hermanos, por experiencia personal, que todos los valores que conseguimos a lo largo de nuestra vida, si son auténticos valores, suponen siempre un previo sacrificio. Nada que sea de auténtico valor se consigue sin sacrificio. Las cosas más valiosas suponen un sacrificio mayor o un precio más elevado. Esto, verdad fundamental, a veces lo olvidamos con demasiada frecuencia. En la vida cristiana, tantas veces lo hemos dicho, el valor y la importancia del sacrificio son fundamentales. Al fin y al cabo, hemos de compartir la muerte, la cruz y los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Somos miembros de su cuerpo, participamos de su destino, en la vida y en la muerte, en su muerte y en su resurrección. Participamos de eso. Por lo tanto, el sacrificio, que en sí es doloroso, sin embargo, como tantas veces hemos dicho, se convierte en glorioso para nosotros. Sin embargo, no deja de ser sacrificio. Cualquier cosa que en la vida tenga auténtico valor supone verdadero sacrificio. Ya lo decía nuestro Señor: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. Pero si se queda solo y no cae en la tierra y muere, pues precisamente se queda solo. Para que dé fruto tiene que caer en la tierra y morir. Esto tiene aplicación para la vida de cualquier cristiano. La tiene de un modo especial, como todos sabemos, para la vida de cualquier sacerdote. Un sacerdote que piense que su vida ministerial puede dar fruto abundante sin morir a sí mismo, sin ofrecer su vida en absoluto sacrificio, en entrega total, está destinado al fracaso. Un sacerdote ya sabe que ha renunciado a su propia vida, que debe inmolarse a sí mismo y que la única garantía que tiene de cumplir con la misión que Jesús le ha encomendado y dar fruto es la de morir a sí mismo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. ¿Cómo es posible, por ejemplo, puesto ya a poner ejemplos, que en el amor conyugal el esposo o la esposa puedan pensar que ese amor conyugal que ambos dos se han prometido para siempre y en totalidad en el sacramento del matrimonio, cómo pueden suponer que ese amor se puede conseguir a lo largo de toda una existencia y que ese amor perdure y que incluso aumente
sin el sacrificio de uno o de otro. ¿Cuántas veces a lo largo de la existencia diaria la esposa tendrá que sacrificarse en aras del esposo? Y el esposo tendrá que sacrificarse en consideración a la esposa. Y sin ese sacrificio mutuo, el amor no se puede conservar. ¿Cómo es posible que algo tan valioso como el amor podamos imaginar que cae solo del cielo como la fruta del árbol ya madura? El amor de salud es lo más valioso, la realidad más valiosa que podemos conseguir en este mundo como anticipo del cielo. Y eso, hermanos míos, no lo olvidemos, supone sacrificio. ¿Cómo se puede imaginar, ya que estamos hablando del amor conyugal, que unos padres puedan pensar en la educación de sus hijos y puedan programar una educación de sus hijos verdaderamente cristiana, como hombres y como cristianos, como hijos de Dios, sin el sacrificio de ellos mismos, de los padres? La educación, la formación, la crianza de los hijos supone sin duda alguna el sacrificio heroico, digo heroico, de los padres, pero es un sacrificio verdaderamente hermoso, un sacrificio que da frutos abundantes. El desinterés de los padres con respecto a los hijos da como resultado pues la perdición de los hijos. Y tales hijos ya no se pueden formar, ni como hombres ni como cristianos. Algo que en consecuencia, no lo olvidemos, Dios les pedirá gravísima cuenta a los padres, porque al fin y al cabo su deber principal es la formación y educación y crianza de los hijos. Cuando se desentienden de tal deber, es algo que habrán de darle cuenta a Dios con la misma estricta y grave importancia con que es grave y estricto el deber de formación y de crianza de los hijos. Y así todo. Por eso le dice el Señor a sus discípulos: no pongáis tristes porque yo me vaya. Efectivamente, es un dolor la separación. Personas queridas, personas que han vivido juntas durante 3 años, se han dado hasta el límite su mutuo amor, habiendo Jesús amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y los discípulos, a su manera, también amaron a Jesús, claro que lo amaban. Entonces, esa separación, me voy y ya no me veréis más, supone para ellos un dolor y un sacrificio, pero ese dolor y ese sacrificio, como todos los sacrificios, dará frutos abundantes. Mirad que si no me voy, no os enviaré el Espíritu. El Espíritu procede del Hijo y procede del Padre. Yo os enviaré el Espíritu de parte del Padre también, que vendrá a vosotros. Y le llama Paráclito, que significa consolador. Porque el Espíritu Santo, hermanos míos, viene a nosotros e inunda nuestra alma para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos, para ilusionarnos, para abrir los horizontes, para llenarnos de alegría con sus frutos, de los cuales el primero es el amor y el segundo el gozo. De manera que si no, Él es el que nos envía el Espíritu, Él y el Padre, ambos dos. Pero si no me voy, el Espíritu no vendrá a vosotros. Mal por bien, un dolor que va a dar un fruto abundante, como siempre ocurre en la existencia humana. El Consolador. Ay, la venida del Consolador que Jesús nos promete. No pongáis tristes, porque aunque yo me vaya, os enviaré el Espíritu, el Paráclito, o sea, el Consolador. Hermanos míos, muy amados, vosotros y yo y vosotros, y todos los cristianos, más que nunca, necesitamos en estos momentos del Consolador. Estamos viviendo, estamos en presencia de una iglesia desolada, de una iglesia destruida, de una iglesia que se ha disgregado por completo, que se ha transformado en otra que nada tiene que ver con la iglesia de Jesucristo.
¿cómo lo vamos a sufrir si realmente somos discípulos de Jesucristo? Por tibios que seamos, por pecadores que seamos, pero ¿cómo no vamos a sufrir ante el espectáculo de desolación que ofrece nuestra Iglesia? Yo, por ejemplo, ante lo que sucede con el Santísimo, Sacratísimo y Sublime Sacramento de la Eucaristía, nada menos que el cuerpo del Señor, nada menos que la sangre del Señor, no en figura, no en recuerdo, sino el verdadero cuerpo del Señor y la verdadera sangre del Señor, no en metáfora, repito, no en figura. Y si es verdad que aunque seamos como somos, amamos al Señor, el pensamiento, la cercanía, la presencia o el contacto, como nos ocurre sobre todo a nosotros los sacerdotes y también a los fieles cuando reciben el cuerpo del Señor en la comunión, el contacto y la presencia con el cuerpo de Jesús, al que amamos, por el que suspiramos, al que deseamos, al que consideramos como el fin de nuestra existencia, pues es algo que nos produce emoción y temblor y respeto y cariño sumo. ¿Cómo no vamos a sufrir cuando vemos cómo se trata hoy día la Eucaristía? El cuerpo del Señor entregado de cualquier manera a los que están en pecado, de los que no están en pecado. De manera que ya los adúlteros pueden comulgar. Los que están en situaciones que ahora se llaman irregulares, no olvidemos que ahora la costumbre de llamar a las cosas, cambiar a las cosas de nombre. Una de las características de la herejía modernista es la del disimulo, cambiar a las cosas por su nombre. A las situaciones de claro pecado se llaman situaciones irregulares. Bueno, se le podrá llamar como quiera, como al aborto le llaman interrupción del embarazo, pero no dejan de ser lo que son. Entonces, proporcionar, entregar el sublime, el maravilloso, el dulce cuerpo de Jesús a personas que están en pecado, ¿cómo es posible que eso pueda hacerse hoy día una realidad y además tan común, tan frecuente? ¿Cómo es posible que esa situación se llegue a considerar en la Iglesia como normal y como legítima? Yo me acuerdo aquellas palabras pronunciadas por el mismo Jesús cuando decía: procurad no echar los santos a los perros. Procurad no echar los santos a los perros. La frase suena dura, pero echar los santos a los perros no sería tan duro ni tan grave como hacer o consentir o permitir que un alma en pecado mortal reciba el cuerpo del Señor. ¿Cómo es posible que hayamos consentido que una situación se considere normal y legítima? Cuando dijo San Pablo, ¿cómo podemos olvidar las palabras de San Pablo, que son palabras de la Escritura, que son palabras de Dios? Hermanos, os lo digo con toda sinceridad, con todo el amor de mi corazón y también con todo el dolor de mi corazón. ¿Cómo es posible, repito, que podamos olvidar las palabras del apóstol San Pablo? Tened cuidado y examínese cada cual antes de tomar el cuerpo o la sangre de Cristo, porque el que come el cuerpo del Señor o bebe la sangre del Señor indignamente, se come y se traga su propia condenación. Que son palabras del apóstol, son palabras de la Escritura y por lo tanto son palabras de Dios. ¿Y cómo podemos preferir y optar por las palabras de los hombres antes que por la palabra de Dios? El que come y traga el cuerpo del Señor o la sangre del Señor indignamente, se come y se traga su propia condenación. Yo por eso sufro grandemente, hasta el punto que siento deseo de llorar,
Yo ya soy viejo, por lo tanto pues soy muy sentimental. Tengo muchos años encima, muchas experiencias encima y muchos sentimientos y muchas aventuras encima. Y veo en las grandes concentraciones de fieles o en las misas en las que quedan, donde todavía asiste mucha gente, y veo llegado el momento de la comunión, cómo las multitudes se abalanzan a comulgar, indistintamente, indiscriminadamente. Yo pienso, estas multitudes que se abalanzan a comulgar, ¿realmente se encuentran en gracia de Dios? ¿Realmente si se encontraban en pecado, han realizado previamente la confesión mediante la recepción del sacramento de reconciliación? ¿Cómo se atreven a ir a recibir el cuerpo del Señor estando en pecado mortal, como si eso fuera un acto puramente social y no tiene importancia? Porque mirad, hermano, lo que os digo, el hecho de que no se le dé importancia no significa que deje de tener importancia. Realmente la tiene, y mucha, y grave. Yo veo a las multitudes indiscriminadamente acudir al altar en masa a recibir la comunión. No puedo evitar el pensamiento de que esas multitudes acuden en masa camino del infierno, porque acuden en masa camino de su condenación. Bueno, eso no lo digo yo, lo dice San Pablo. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, se come y se traga su propia condenación. No lo atribuyáis a palabras o a invenciones mías. No penséis que yo soy, pues, extremista. Si yo soy extremista, Dios también es extremista. Lo que no se puede hacer, hermanos míos, es hacer que el pecado sea compatible con la gracia. El pecado y la gracia no pueden ser compatibles. Si acaso se dice que ante una situación puede ocurrir que personas que se encuentran en una situación llamada ahora irregular pueden estar en gracia de Dios, eso es una falsedad. Por una razón muy sencilla. Ni siquiera Dios puede hacer que lo malo se convierta en bueno o lo bueno se convierta en malo. Mirad, las cosas no son buenas porque Dios las manda, o no son malas porque Dios las prohíbe. Dios las prohíbe porque son malas, o Dios las manda porque son buenas. Y la razón es muy sencilla. Las cosas son un reflejo, una manifestación de la esencia divina. Todas las cosas que existen en el mundo creadas por Dios son un reflejo, una manifestación de la esencia divina. En ese sentido las cosas son buenas. Y el pecado, una situación llamada irregular, no puede ser una manifestación de la esencia divina. Si Dios considerara el pecado como legítimo y como bueno, se estaría contradiciendo a sí mismo. Estaría admitiendo el absurdo. Estaría admitiendo que es posible que en su propia esencia divina se pueda dar cabida a la maldad, al pecado. Y el pecado es el abismo de iniquidad. El pecado es el odio y la enemistad con Dios. El pecado es la negación de toda bondad. ¿Cómo se puede hacer que los blancos sean negros, que los negros sean blancos? Aún se podría hacer. Que los blancos fueran negros, que los negros fueran blancos. Pero no se puede hacer que una situación llamada irregular en pecado mortal se convierta en una situación legítima. No puede ser que alguien que esté conscientemente y obstinadamente en una situación de pecado grave puede estar en gracia de Dios. Eso no puede ser. Y esto tanto es así que esto Dios no lo puede cambiar. Y si Dios no lo puede cambiar, menos lo puede cambiar el Papa. Y no lo puede cambiar la Iglesia. Es imposible. Eso no se puede cambiar. Ni el Dios, ni el Papa, ni la Iglesia, ni nadie. Las cosas son así. Yo os digo la verdad. El que quiera que la crea y la siga. Y quien no quiera, que no la siga. Pero el que no siga la verdad ya sabe a dónde se conduce.
Estamos viendo, por ejemplo, cómo hoy día se ha legitimado la llamada la moral de la situación. Cuando yo era seminarista, hacía tantos años, yo lo estudié como doctrina condenada, porque los papas preconciliares la condenaron repetidas veces, la moral de la situación. Las actuaciones de los hombres, los actos que llevan a cabo los seres humanos, son buenos o malos, pero son buenos o malos según se ajustan a las leyes divinas o se apartan de las leyes divinas. Y ya hemos dicho que las leyes divinas son inmutables, porque responden a la misma esencia divina y Dios no las puede cambiar. De manera que lo que no se puede decir es que la conducta humana ya no depende de normas inmutables, de leyes fijas, no, depende de las circunstancias de cada caso. Una circunstancia de cada caso apreciada subjetivamente por el individuo en cuestión. De manera que es el individuo en cuestión el que decide en definitiva si una cosa es mala o una cosa es buena. Ya en la ausencia de normas objetivas, en la ausencia de leyes, en la ausencia de normas generales que determinan la conducta humana. Eso es la llamada moral de situación, condenada por la Iglesia repetidas veces. La moral de situación, que hoy día se ha hecho en la Iglesia una doctrina normal y es aceptada por muchos, unos ingenuamente, otros de buena fe y otros de mala fe. Yo no, aunque yo acerca de eso expondría mis reservas. No me termino de creer del todo que nadie pueda aceptar estas consideraciones de que los actos son buenos o malos según el individuo lo decide y pueda aceptar tal cosa de buena fe. Yo creo que en esa aceptación hay siempre mala fe, porque hay siempre el deseo íntimo de decidirlo por uno mismo. Lo diríamos vulgarmente, de hacer lo que a cada uno le da la gana. Es decir, de elegirse cada uno en su propia norma, en su propia ley, en su propio Dios. El hombre se elige a sí mismo como Dios y olvida a Dios. En esa situación estamos, y esa aberración, ese disparate, esa doctrina que está conduciendo a tantas almas, repito, al infierno, cada día se ha hecho normal. Cuando presenciamos esa situación, ¿cómo nos vamos a sentir tristes? ¿Cómo nos vamos a echar de menos? ¿Y cómo no vamos a necesitar la presencia del Consolador? La presencia del Espíritu, que es el que nos da la verdad completa, según dice en este mismo Evangelio, Jesús nuestro Señor. Él os conducirá y Él os proporcionará la verdad completa, el único. En esa situación nos encontramos. Hemos dicho que Dios no puede cambiar la ética. Que el hombre no puede cambiar la ética. El hombre no puede cambiar la moral. Y no la puede cambiar el hombre porque tampoco la puede cambiar Dios. Ya lo hemos dicho. Y si no la puede cambiar Dios, menos la va a cambiar el Papa. Estamos destruyendo. Y no digo nada que no sepáis, hermanos queridos. Estamos asistiendo a la destrucción total de la familia. ¿Qué ha quedado de la familia cristiana? Esa familia cristiana que los viejos que somos tales hemos conocido en nuestros tiempos, de aquellos padres felices que se amaban, que tenían muchos hijos, que los educaban cristianamente en la pobreza, en la necesidad. Yo he pasado muchas necesidades de niño en mi casa y he pasado hambre, y en mi casa vivíamos, como se decía entonces vulgarmente, al fiado, que es lo que se dice actualmente al crédito. Comprábamos al crédito y al cabo del mes cobraba mi padre su sueldo más bien escaso y pagábamos como podíamos. Siempre pagábamos de una manera o de otra, porque mis padres eran muy honrados, pero con dificultades. Y comíamos pobremente, pero en fin, comíamos. Y éramos felices. Mis padres, mis hermanos y yo éramos felices.
aquellos tiempos de las familias cristianas. Pero hoy día se ha introducido el divorcio, se ha perdido el concepto del amor y por lo tanto del amor total, del amor para siempre, del amor en una entrega en totalidad, del amor sin condiciones. Se ha perdido. Incluso se ha perdido dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia, al cabo de tantos siglos de fidelidad a la doctrina de Jesucristo, se ha producido el escándalo de que la iglesia admita el divorcio. Ya no vale para nada las promesas prometidas en el sacramento del matrimonio. Los esposos se pueden separar cuando les venga en gana. Y por eso no tiene nada de extraño que ya prácticamente cada día sean menos, hasta el punto de que ya casi no existen los matrimonios celebrados en la iglesia. ¿Qué más da? Si los esposos se pueden separar cuando quieran, pues se casan por lo civil, que también se pueden separar cuando quieran, o sencillamente, ¿para qué? A llevar a cabo el trámite, se juntan, como dice la gente vulgarmente, se rejuntan y ya está. En definitiva, viven como los animales. Y con esos matrimonios podemos imaginar qué hijos se pueden educar. A ver si no estamos, como yo os decía antes, ante la destrucción de la familia. Si además se legitima el adulterio, como hoy día ya se está haciendo, si se admite que los adúlteros pueden recibir el cuerpo sagrado y bendito de Jesús el Señor, si se admite, por ejemplo, se admite ya como cosa normal el aborto en las legislaciones civiles y en las legislaciones eclesiásticas, que sigue siendo castigado por la comunión, con excomunión, pero puramente sobre el papel, porque el aborto de día, pues prácticamente ni siquiera en el confesionario significa nada. Es un pecadillo de nada, que diríamos, si es que llega a eso. Y luego están ya como colofón y destrucción total de la familia, pues adulterio, la ideología de género, los cambios de sexo, en fin. Y luego algo aún mucho más grave todavía, si es que se puede hablar así, la campaña que hoy día se está celebrando en el mundo entero contra los niños, para desarraigar la fe del corazón de los niños. Los niños son educados en el odio, son educados en la paganía, son educados en el odio a la religión, en el odio a Jesucristo, son educados en las aberraciones que conducen a toda forma de práctica del sexo, en todas sus formas más aberrantes, etcétera, etcétera. Los padres han hecho dejación de sus hijos. Otra falta, un deber gravísimo, como antes ya lo hemos dicho, y nos encontramos con una campaña universal que tiende a la destrucción de la fe en todos los niños. ¿A qué consecuencia vamos a llegar con todo eso, hermanos amados, hermanos míos? ¿Cómo no vamos a llorar? Y vamos a sentir, pues, doloridos ante una sociedad cristiana, ante una iglesia que dice que da lo mismo hablar de Jesucristo, que de Mahoma, que de Buda, que de Confucio. Pero vamos a ver, si Jesucristo es nuestra vida. Yo recuerdo cuando yo era adolescente y sentí mi vocación al sacerdocio. Mi vocación al sacerdocio, yo os estoy hablando con el corazón en la mano, hermanos míos, mi vocación al sacerdocio vino determinada por el amor a Jesucristo. Yo no me enamoré del sacerdocio por el ejercicio de los ministerios sacerdotales, como podía ser la predicación, la confesión, la catequesis, la asistencia a los enfermos o a los moribundos. No. Yo me enamoré del sacerdocio porque el sacerdocio era Jesucristo. Y el sacerdocio era convertirse en otro Jesucristo.
Y yo era adolescente, cuando con todos mis pecados y mis debilidades, pues prácticamente me enamoré de Jesucristo. Y me enamoré perdidamente de Jesucristo. Y ese enamorarme perdidamente de Jesucristo, y la idea de convertirme en Él, de parecerme a Él, y de ser otro a Él, y de reflejarlo a Él en mi vida, pues fue lo que me determinó a convertirme a ser sacerdote. Pues claro, si ahora resulta que Jesucristo, como dice San Pablo, es nuestra vida, y es el motivo determinante de nuestra existencia, y el motor de nuestra existencia, aquel cuyo amor nos hace felices, aquel por el que ansiamos y deseamos y que sabemos que algún día lo veremos cara a cara, aquel con el que hablamos íntima, delicada y amorosamente en la oración, y que nos da la fuerza para soportar los embates del mundo y de la vida y resistir las tentaciones y las insidias del mundo, del demonio y de la vida. Si resulta que ese tal verdadero hombre y verdadero Dios que dio la vida por mí es igual que Mahoma, que Confucio y que Buda, pues francamente, decidme, hermanos míos queridos, con toda sinceridad, qué idea, qué ilusión puede quedar de lo que es la fe cristiana. ¿Quién va a sentirse hoy día empujado y determinado por la fe cristiana? Nos podemos extrañar de la falta de vocaciones de todo tipo, vocaciones sacerdotales, vocaciones a la vida consagrada, tanto en el ámbito masculino como en el femenino. ¿Qué vocaciones puede haber? Cuando además los jóvenes están viendo la conducta de los sacerdotes, la conducta alocada de las religiosas, de las mujeres consagradas a Dios, y no hablemos de los religiosos, de los frailes, etc. Y nos extrañamos de que no hay vocaciones. Y lo más gracioso, que es lo que a mí me asombra, es que se organizan campañas vocacionales, pero en el ámbito puramente sociológico. ¿Cómo pueden los organizadores, y eso me lo pregunto a mí mismo, ya dentro del ámbito eclesial, cómo pueden los organizadores de las campañas eclesiales pensar que los jóvenes, que son pues quizá de las pocas cosas que quedan en la sociedad, no todos, pero muchos de ellos sí, aún quedan como personas normales? ¿Cómo pueden pensar que los jóvenes que aún permanecen como personas normales y por lo tanto como jóvenes, como generosos, como valientes, podrían sentirse atraídos por procedimientos, por medios y por planes puramente sociológicos, puramente humanos? El sacerdote para cuidar pues de los oprimidos, el sacerdote para fomentar el diálogo y entendimiento entre los hombres. Eso lo puede hacer cualquier político, cualquier sociólogo, cualquier cristiano seglar, sin consagrarse a Dios. Simplemente son tareas que corresponderían a cualquier cristiano o a cualquier hombre. ¿Cómo puede eso ilusionar para que alguien se determine a seguir a Jesucristo y a vivir en sí propio esa existencia tan difícil y tan heroica y tan entregada cuál es la existencia sacerdotal? Nos encontramos con que se dice que todo da lo mismo: el cristianismo, el islamismo, el budismo, el confucianismo y el mandanguismo, porque todos los caminos conducen a Roma, o sea, porque todas las religiones sirven como medios de salvación. ¿Qué ilusión nos va a dar nuestra fe cristiana? ¿Qué es lo que queda ahí como esencia pura de la fe cristiana? ¿Cómo no nos vamos a sentir desolados y tristes? Sabemos que la fe cristiana no tiene nada que ver con el Islam, ni con el confucianismo, ni con el budismo. Yo me sentía desolado, triste, con lágrimas en los ojos, cuando veía en el Narcís entronar la estatua, la imagen de Buda encima del sagrario, allí, nada menos que en el templo del bendito
benditísimo San Francisco de Asís, del Poverello de Asís. ¿Qué pensaría el Poverello, el seráfico de Asís, desde el cielo, cuando viera la estatua de Buda entronizada encima del sagrario y ante la cual rendían culto por los principales líderes cristianos y no cristianos, todos eran colocados y situados al mismo nivel y bajo la misma consideración? El mundo se ha vuelto loco, hermanos míos queridos, y nuestra religión, a la que pertenecemos, a la Iglesia a la que pertenecemos con orgullo por la gracia de Dios, que sigue siendo la misma, porque la Iglesia sigue siendo santa. Los que no somos santos somos los que pertenecemos a ella, pero la Iglesia como cuerpo de Cristo, y esto es lo maravilloso, lo sublime, y nadie lo puede quitar, es santa, y el sentido no solamente cambiado, sino que sigue siendo la misma, por aquello que decía la Biblia, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos. Y los discípulos fieles que confían y aman a Jesucristo siguen existiendo, y los santos siguen existiendo y siguen estando presentes entre nosotros, desconocidos, incluso perseguidos, eso sí. Y la prueba de que eso es así son las persecuciones tremendas, cruentas, que hoy día se están llevando a cabo contra los cristianos. Pero eso no deja de ser maravilloso, como eran maravillosas y fuente y semilla de nuevos cristianos las persecuciones de los primeros siglos. Y cuando se decía que sangre de mártires, semilla de cristianos, lo mismo ahora. No pueden acabar con los santos, no pueden acabar con los hombres o con las mujeres, o con los jóvenes o con los niños que tienen verdadera fe y que aman sinceramente a Jesucristo. No pueden acabar con la verdadera Iglesia. La podrán disfrazar, la podrán ocultar, la podrán meter bajo las catacumbas o lo que fuere, pero no podrán acabar con ella. Incluso la hacen más gloriosa, e incluso hacen más maravillosa la aventura de ser cristiano. Hoy día, ya que hablamos de eso, hermanos míos, la posibilidad de ser un verdadero sacerdote de Jesucristo, cuando el ambiente es totalmente hostil y contrario, sobre todo en España, es una posibilidad realmente heroica. Pero ese hecho de que es heroica esa posibilidad la hace verdaderamente más maravillosa y más sublime. Acerca más a Jesucristo, que dio su vida en la cruz, cuya vida tampoco fue precisamente tan gloriosa ni aplaudida por los hombres. Más maravillosa. Es algo que podría invitar a los jóvenes, si se supiera presentar, a los jóvenes verdaderamente normales, verdaderamente llenos de corazón, verdaderamente pletóricos de amor, de ilusión y abiertos a los horizontes que da pues el mundo de lo sobrenatural, y aún el mundo de lo natural, para salvar a los hombres. ¿Cómo nos vamos a sentir desolados y tristes cuando vemos como algo tan fundamental, que pertenece como algo intrínseco al misterio de la fe cristiana, cuál es el dolor y el sufrimiento? Y se dice que el dolor y el sufrimiento no tienen explicación, que el sufrimiento de los niños no tiene explicación. Si el dolor no tiene explicación, la muerte de Jesucristo no tiene explicación, la cruz de Jesucristo no tiene explicación, y el sufrimiento de tantos cristianos no tiene explicación. Entonces, si todo eso no tiene explicación, nada tiene explicación. Y si nada tiene explicación, ¿qué hacemos aquí? Entonces, ¿qué es nuestra vida? Afortunadamente, por la gracia de Dios, por la fe, sabemos que el sufrimiento sí tiene explicación, que nuestros trabajos tienen explicación, y que nuestra vida tiene sentido, que nuestra fidelidad, nuestro amor a Jesucristo tienen sentido, y más sentido que nunca, porque es más incomprendido y más perseguido que nunca, precisamente por eso. ¿Cómo nos vamos a sentir
desolados, cuando vemos la misa convertida en un espectáculo circense, cuando vemos a los sacerdotes vestidos de payasos celebrando la misa convertida en un show circense, cuando vemos a los fieles en las misas, pues asistiendo a ellas de un modo mucho más próximo al protestantismo que al verdadero catolicismo, en himnos, en ceremonias, etc. Cuando vemos que la transubstanciación ha perdido su sentido, ¿quién cree hoy en realidad en la presencia real de Jesucristo? ¿Quién cree en realidad que hoy día en la sacralidad y en la sublimidad del cuerpo de Cristo, el contenido en la Sagrada Comunión? ¿Quién considera hoy el valor inmenso de la vida de la oración y de la vida de oración? La misa, el eje central del culto cristiano, de la vida cristiana, de la sociedad cristiana, convertida en una ceremonia puramente humana, de celebración de la confraternidad, confraternización, de la que se ha vaciado y desprovisto el sentido sacrificial, el sentido de la muerte de Jesucristo. Se ha convertido en una ceremonia que se despacha en pocos minutos, sin sentido alguno, vacía de todo significado y de todo contenido, al que asisten los fieles aburridos, en el que escuchan unas homilías inconsistentes, en las que jamás se predica la fe cristiana, y corriendo a la calle. Y a eso ha quedado reducida la misa. ¿Cómo no vamos a sentirlo? Y a sentirnos desolados. Por eso, en el Evangelio de hoy, dice Jesucristo: cuando venga el Espíritu, que yo os enviaré de parte del Padre, acusará al mundo de pecado, porque no han creído en mí. El mundo no ha creído en Jesucristo, y es el Espíritu el que acusará al mundo de pecado. No olvidemos estas palabras del Señor, que no solamente las olvidamos, sino que incluso las desconocemos. El Espíritu acusará al mundo de pecado, porque no han creído en mí. Yo diría, hermanos míos, cuántos cristianos, y en la Iglesia, y cuántos miembros de la jerarquía de la Iglesia, esa jerarquía de la Iglesia que permanece muda ante los problemas de la Iglesia, muda, como si no ocurriera nada. Nada tiene que advertir, nada tiene que avisar, por más que las ovejas vayan al precipicio, ni una voz de aviso, ni una voz de advertencia, ni una voz de alarma, no pasa nada. Pues esa Iglesia y ese mundo ha dejado de creer en Jesucristo, de pecado, porque no han creído en mí, de justicia. El Espíritu, cuando viniera el Espíritu, acusará al mundo de justicia, y lo acusará de justicia porque ya no me veréis más. También estas palabras del Señor debieran suscitarnos admiración o espanto. Ya no me veréis más, y esto hay que tenerlo en cuenta. A Jesucristo ya no lo veremos más, y de hecho no se verá más porque lo hemos desterrado de nuestra presencia, de nuestra vida y de la misma Iglesia. Ya no lo veremos más hasta que venga definitivamente, en su última y definitiva venida, a juzgar a los vivos y a los muertos. No me veréis más. No podemos pensar, por lo tanto, en que la Iglesia, después de un tiempo, de unos años, o de un tiempo determinado o indeterminado, volverá a regenerarse. No me veréis más. Veremos a Jesucristo de nuevo cuando venga a restablecer definitivamente su Iglesia y a juzgar a los vivos y a los muertos y a poner a cada cosa en su sitio. Esto lo podemos olvidar, podemos no hacer caso, podemos incluso reírnos, pero esa es la verdad. Acusará al mundo de justicia porque por el hecho de haberme rechazado, no me veréis más. Y no solamente acusará al mundo
de justicia, de pecado, sino también de justicia, pues no me veréis más, y de juicio. Cuando viniera el Espíritu, acusará, dice el Señor en el Evangelio de hoy, acusará al mundo de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, hermanos muy amados, puede parecer en los momentos en que vivimos en que triunfa el mal. Puede parecer que la Iglesia se está convirtiendo o se ha convertido en algo completamente distinto. Puede parecer que la Iglesia en el mundo se ha perdido el sentido de lo sobrenatural. Puede parecer que el hombre se ha dirigido a sí mismo en Dios, olvidándose del verdadero Dios. Puede parecer, porque de hecho lo es, que el mundo se ha convertido en una orgía de paganismo total. Vemos, por ejemplo, en nuestra patria España. ¿Qué se ha convertido España? En una situación, una sociedad de paganismo total, en el que se hace burla de todas las verdades cristianas, de las instituciones cristianas, se persigue en la más completa impunidad, donde todas las instituciones son un caos de corrupción, la justicia todo es mentira, la política todo es falsedad, el gobierno todo es un cuento chino o japonés, como se quiera, pero todo es mentira. Los ciudadanos engañados, conceptos fundamentales que los ciudadanos consideran como dogmas de fe, procedimientos para el engaño, la democracia. ¿En qué queda el engaño? ¿En qué queda la democracia? ¿De verdad que los ciudadanos se creen que eligen a los mejores gobernantes? ¿Que eligen a los gobernantes que ellos prefieren? ¿De verdad que se creen eso? ¿De verdad pueden pensar que los partidos políticos son otra cosa de un instrumento de inmensa corrupción y de la búsqueda del dinero y del poder y del aprovechamiento de todo para sí mismos? Un mundo corrupto, un mundo olvidado de Dios, un mundo que se ha olvidado del cristianismo y lo desprecia. Ese mundo no dejará de sufrir el castigo de Dios, y además pronto e inminente. Yo, hermanos míos, tengo seres muy queridos, hijos míos espirituales, en el país del Ecuador, donde he vivido unos 3 años. En estos momentos tengo hijos muy queridos en el Ecuador y estoy en comunicación constante con el Ecuador. No ya que se produjo hace unos días un terremoto tremendo que prácticamente ha destruido todo el Ecuador, aeropuertos, ciudades, pueblos enteros, carreteras, comunicaciones. La situación que está atravesando el Ecuador ahora mismo es realmente tremenda, sino que esos terremotos se siguen produciendo todos los días. Ha habido ya más de 400 o 500 réplicas, todas casi de la misma intensidad que el terremoto principal. Estoy bien informado porque tengo gente allí que me informan diariamente y yo estoy preocupado, ¿cómo voy a estarlo? Más de 400 o 500 réplicas casi de la misma intensidad, cosa ocultada por la prensa y por la comunicación, porque los gobiernos se empeñan en ocultarla para no provocar un terror, un pánico general, pero se están produciendo, y esos terremotos se están produciendo en diversos lugares y se seguirán produciendo. Y después de Ecuador, después de América del Sur, que seguirán, pues vendrá Europa y vendrá España. No lo dudéis, porque como decía San Pablo, de Dios no se ríe nadie. Y esta situación en la que estamos viviendo necesariamente ha de tener su final. Ha de llegar un momento en que haga eclosión, porque esto no puede continuar así. El mal no puede ser ilimitado y una perseverancia total. El mal es la negación del bien, el mal es la negación del ser, o el mal es el no ser, y no puede prevalecer el ser sobre el no ser. No era que el castigo
vendrá inminente. Ya estas cosas se pueden decir, por supuesto que la gente no hace ningún caso. Ya lo decía nuestro Señor, que Él vendrá cuando menos se espere, como el relámpago que sale por el oriente y sale por el occidente. No lo olvidéis que el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Son sus palabras. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Y ponía el ejemplo del arca de Noé, como en los tiempos de Noé, que la gente se casaba, hacía vida normal, comían y bebían, y de pronto llegó el diluvio y arrasó con todo. O como decía San Pablo, cuando estén más tranquilos y más estén hablando de paz y de seguridad, de pronto, cuando menos se lo espere, como a la mujer le llegan los dolores de parto, le sobrevendrá la ruina y no tendrán escapatoria. Está dicho, son las palabras de la revelación, dicho, redicho y anunciado y vuelto a anunciar, con la seguridad de que nadie lo cree y que nadie le va a hacer caso, ya lo sabemos. También está dicho en esas profecías de Jesucristo y de la revelación también del Nuevo Testamento total, de los apóstoles, que nadie hará caso de tales avisos, como nadie hará caso de los avisos que yo estoy dando en este momento. No estoy haciendo más que el eco de lo que dice la revelación, pues nadie hará caso, pero ahí está. Cuando llegue el momento, que no tardará, llegará. Decían los antiguos que los dioses, cuando quieren cuando quieren perder a los hombres, lo vuelven locos. Y efectivamente, esa es la razón de que la sociedad en la cual vivimos, de la iglesia de la que formamos parte y en la que vivimos, pues todos nos hayamos vuelto todos locos. Pero no olvidemos, cuando venga el Espíritu, acusará al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo definitivamente ya está juzgado y condenado. ¿Verdad? Que el mundo siga gozando, que el mundo siga riendo, que el mundo siga burlándose de Dios, pero el príncipe de este mundo, que es el que promueve todo ese movimiento, está ya juzgado y condenado, y con él sus seguidores y secuaces. Todo está en que llegue el momento, un momento que no tardará. Nos queda el consuelo de las palabras con las cuales nuestro Señor termina el Evangelio de hoy, que el Espíritu nos conducirá a la verdad completa y total. El Espíritu, como Él mismo le llama, es el abogado, el que aboga por nosotros, es el paráclito, es el consolador de nuestra alma, es el que nos conduce a la verdad completa, el que nos señala el verdadero camino, nos ayuda, nos consuela, nos anima, nos lleva hasta Jesucristo, el Señor. Y además nos hace ver la verdad, lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar, según el Señor. Y sobre todo es el consuelo y la ayuda a nuestra alma. Podrá pasar lo que pase, porque pasará, pero el cristiano siempre inconmovible en su fe. Mientras vivamos la confianza, la fe y el amor a Jesucristo, nadie podrá contra nosotros. El mundo os odiará y os perseguirá, pero recordad que a mí me odió y me persiguió antes que a vosotros. Y recordad que lo mismo que el mundo me persiguió a mí, yo he vencido al mundo. Y por lo mismo vosotros también lo venceréis. Y por eso decía el apóstol San Pablo, la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Frente a todas las aparentes victorias del mundo y todas las aparentes fuerzas del mal y triunfo del mal, está la fe de los verdaderos discípulos de Jesucristo. E che victoria que vincit mundum, fides nostra, decía San Juan. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Que así sea y así será, hermanos míos muy amados.